El evangelio de hoy corresponde a Marcos 1, 14, 20, con el que se inaugura, según la trama narrativa del evangelista, la actividad pública de Jesús. Como tal, la perícopa está dividida en dos partes. La primera va de los versos 14 al 15, que funcionan como una especie de sumario de aquello que Jesús hizo luego de la muerte de Juan, donde la acción predicativa es lo central. La segunda parte va de los versos 16 al 20 y constituye la dimensión relacional y existencial de aquello que predica Jesús, donde formar comunidad resulta clave para vivir en la dinámica del reino de Dios. Analicemos la primera parte. En el verso 14a se nos indica que después de que Juan fuera entregado, Jesús se fue a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Para entender este desplazamiento es importante tener en cuenta los versos precedentes, es decir, los versos 9 al 10 del capítulo 1, que nos indican que Jesús fue de Nazaret, que está en Galilea, hasta el Jordán, que está en la región de Judea, y allí fue bautizado por Juan. De modo que, según esta trama narrativa, cuando Juan fue entregado, Jesús estaba en la región de Judea, y es después de ese acontecimiento, la entrega de Juan, que retorna a su lugar de origen. Y este no es un dato menor. Recordemos que el inicio del Evangelio de Marcos muestra a Juan en clave de precursor o preparador, quien abiertamente indica que detrás de él viene alguien más fuerte y que bautizará no con agua, sino con Espíritu Santo. Por ello, el verso 14 indica un cambio, una ruptura, pues se argumenta que Jesús retorna a Galilea y comienza la proclamación de la buena nueva porque Juan fue entregado, de modo que el relato nos indica que finalizó la tarea de Juan y ahora comienza la de Jesús. Según este mismo versículo, Jesús proclamaba la buena noticia de Dios en Galilea, pero es justamente el verso 15 el que nos aclara brevemente el contenido de su predicación. Dice el texto, abro comillas. El tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Conviértase y crean en la buena nueva. Cierro comillas. La palabra en griego que aparece en el texto para indicar cumplimiento es pleperotai, perfecto pasivo de plero y que traduce llenar, completar. Por tanto, al ser un verbo conjugado en pasivo, nos indica que hay un sujeto que ha llevado a cumplimiento el tiempo. De otra parte, aunque en nuestras traducciones leamos que aquello que llega a cumplimiento es el tiempo de Dios, en realidad no aparece así la expresión en el texto griego, pues solo está la palabra kairos, que traduce sencillamente tiempo. No obstante, kairos es un sustantivo para referirse a la concepción o percepción del tiempo, más que a una cuantificación del mismo. Y por lo general se usa para hablar de un tiempo propicio, favorable o adecuado. Así que el versículo 15 en su primera parte está indicando que ha llegado el momento de vivir un tiempo diferente, favorable, y que no es algo que surja por azar, sino que hay un sujeto, alguien que permitió, actuó para que ese momento favorable haya llegado y esté en plenitud. La segunda parte del versículo 15 describe el otro elemento clave para entender la buena nueva de Dios. Ya se nos dijo que el tiempo bueno favorable ha llegado a plenitud, a cumplimiento. Y unido a esto nos dirán que el reino de Dios ha llegado. En esta expresión, que en griego sería basileia tu theou, el genitivo tú, que traduce de, tiene una connotación más de atributo que de pertenencia. Me explico. Podríamos entender que Dios tiene un reino y que ese reino que tiene Dios es el que llega. No obstante, con base en un análisis morfológico y gramatical, el sentido de la expresión no apunta a que Dios tenga un reino, sino que Dios mismo es el reino. Así las cosas, ¿quién ha llegado? Exacto, Dios mismo ha llegado en este tiempo bueno, el cual está en plenitud. Esa es la buena noticia. Pero hay un dato adicional. Cuando revisamos la palabra griega usada en el texto para decir ha llegado en referencia al reino de Dios, encontramos el verbo engiken, perfecto activo del verbo engizo, que traduce acercarse, hacerse próximo. Por tanto, si quisiéramos hacer una traducción teniendo en cuenta estos aspectos, diríamos que el reino de Dios se ha hecho cercano, próximo, es decir, que está al alcance. Así el verso 15 nos indica que Jesús predicaba que el tiempo favorable se había completado, estaba en pleno auge porque Dios mismo, el reino de Dios se acercó, se hizo próximo.
Así que es Dios mismo el agente de este Kairos. Es Dios quien ha llevado a plenitud este tiempo donde se ha acercado de forma increíblemente intensa a la humanidad. La tercera parte del verso 15 indicaría la actitud a tomar frente a este anuncio. El texto es claro: conviértanse y crean. En el ambiente religioso judío, la conversión era algo más que dejar de hacer lo malo. El judío hablaba de hacer teshuvah, y teshuvah traduce retornar, hacer un giro. Por tanto, la palabra griega que usa Marcos para hablar de conversión, que es metanoia, recoge este sentir del pueblo judío que está impreso en la palabra teshuvah. En cuanto se trata de hacer un cambio, un giro de la mente, del corazón, de la integridad del ser hacia lo mejor de sí mismos. Y si en lo más profundo, sagrado e íntimo del ser está Dios, pues entonces la conversión en ese orden de ideas es a Él, a Dios mismo, pero haciendo el ejercicio de toma de conciencia de direccionar todas las potencias del ser hacia lo más noble y puro de cada uno. Por eso convertirse implica permitirle a Dios reinar, y eso es algo mucho más intenso y sublime que simplemente dejar de hacer cosas malas. Es dejar a Dios impulsar nuestra vida desde lo que Él sueña, desde lo que Él ha pensado para cada uno. Junto a la conversión es clave creer, dar crédito a la buena nueva. ¿Cuál? Pues a la buena nueva que Dios se ha acercado a nosotros y llega a un momento pleno y bello. De esta forma se completa una espiral de avance en la que la cercanía de Dios al ser humano genera la cercanía del ser humano a Dios. Ahora bien, en la segunda parte de nuestra perícopa, es decir, en los versos 16 al 20, van a mostrar la forma en que la cercanía de Dios se hace patente. El verso 16 presenta a Jesús caminando por la orilla del lago de Galilea y allí llama a dos parejas de hermanos, de oficio pescadores. Galileos como él reciben la invitación a vivir una experiencia particular de comunión con Dios, ser pescadores de humanidad. Jesús, en su proclamación de la extrema cercanía de Dios, percibe que lo humano y lo divino entran en una nueva dinámica relacional. Así que la buena noticia estará caracterizada por la conformación de comunidades que se sienten acercadas por Dios y que en virtud de ello recuerdan a otros que Dios les busca y quiere estar cerca de ellos. Si bien el texto en los versos 18 y 20 muestra de una forma ágil y contundente que ante la invitación de Jesús, las dos parejas de hermanos al instante dejaron todo y le siguieron, no podemos pensar que la aceptación de la buena noticia y el seguimiento a Jesús se dé de forma instantánea o que surja como una invitación ante la cual no se tiene opción y sencillamente se tiene que asumir. Recordemos que el texto que estamos leyendo es un texto teológico y por ello usa un lenguaje propio de lo que quiere comunicar. De este modo, lo que esta narrativa nos quiere proponer y poner de realce es que la llegada de la buena noticia irrumpe de forma tal que plantea una renovación del proyecto de vida en el que hacerse cercanos a la humanidad, a ejemplo de Dios, permite percibir cómo Dios está cerca de cada quien. Ciertamente el texto no invita a un seguimiento acrítico de Jesús, sino que lanza la provocación para abrirse a la posibilidad de dejarse pescar por Dios en la propia humanidad, para aprender a ser pescadores de humanidad. Así, las realidades temporales como el trabajo, la identidad social y la pertenencia a la familia sanguínea no son desestimadas ni rechazadas, sino leídas desde una perspectiva mayor, desde la inmensidad del reinado de Dios en la vida de la persona. Que este día, queridos hermanos, todos podamos experimentar la cercanía de Dios a nuestras vidas, para que desde este principio formemos y fortalezcamos nuestras comunidades de fe. Un feliz domingo para todos.